Hola amigos de Mari NMG, soy mi amigo Carlos Martínez. Miren, hoy voy a tocar un caso sobre los niños, ¿sí? Cómo impacta lo que es la nueva medicina germánica en los niños y cómo tenemos que bajarnos. Porque muchas veces uno piensa que el niño es un niño, es un adulto chiquito y no lo es. Quiero mencionarles varios ejemplos, lamentablemente unos que me están tocando mucho el corazón, pero que se tiene que comprender desde ya cómo trabajar con los niños. ¿Ok? Entonces, quédense y sigan viendo el video. Ok, como les mencionaba, miren, a nivel de las 5 leyes, no hay diferencia entre si la persona es un adulto, un anciano, un niño, un bebé o un animal, un perro, un gato. Las 5 leyes se aplican por igual. ¿Ok? Ahora, la diferencia radica en que muchas veces el niño no se va a poder comunicar contigo. Ya sea que si es muy pequeño y todavía no aprende a hablar. Y a veces tenemos que apoyarnos con el padre para poder encontrar cuál es el conflicto. ¿Ok? Les voy a mencionar varios ejemplos que me ha tocado para que vayan entendiendo. Uno de los primeros casos que yo les mencionaba es aquella persona de mi niño de corazón, mi hijo de corazón, de San Francisco, ¿no? Cuando el caso a él cuando se lo llevaba el papá cada 15 días, regresaba con problemas de gripa, o sea, regresaba sano. Al día siguiente le daba gripa o infección de oído. Ok. El niño era feliz con la mamá, todo contento, 6 meses, todo la mamá, casi era el papá, ¿sí? El niño estaba fascinado conmigo, estaba fascinando con el niño, tenía su papá biológico, no vivía con la mamá. Y pues por X o por Y, pues la mamá pues también necesitaba un break. Y le dice, no, pues necesito que te hagas cargo también del niño, que sea un fin de semana. Ok. Entonces se empezó a llevar el niño cada 15 días. Se lo llevaba un viernes en la noche y lo entregaba el domingo. Lo entregaba y parecía que todo estaba bien. Al día siguiente en la mañana amanecía con gripa o con infección de oídos. ¿Ok? En ese caso, cuando al niño se lo llevaban, el niño decía, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi mamá? O sea, el niño tenía meses, no hablaba, simplemente ya después platicando, igual me decían el papá que generalmente el niño casi no quería comer, casi siempre estaba así como, ¿Mm? Ok, bien. Y le decía ella, entiendo perfectamente lo del oído. El oído es, quiero escuchar a mi mamá y no la escuchaba al lado derecho. Entonces no escuchaba a la mamá, pum, le impactaba, le impactaba. Llegaba a la casa, escuchaba a la mamá, ya por fin la escuché, al día siguiente había infección de oído. ¿Ok? Lo que no entendía muy bien era por qué la nariz. Y resulta que papá fuma muchísimo, entonces olía cigarro. Cuando comprendí que el problema es que fumaba cerca del niño, entendí por qué de la gripa. ¿Ok? Ese era un caso. A comprender que muchas veces cuando está la parte del problema, cuando estamos en la fase activa, cuando la persona está viviendo el problema, aparentemente no hay síntomas. Sí los hay, pero pasan despercibidos, que generalmente estoy en estado de alerta, estoy un poquito nervioso, como poco, duermo poco, etcétera, etcétera. Son síntomas que uno debe empezar a notar. ¿Entiende? Pero no parece que está enfermo. Ok, bien. Gracias a Dios se pudo superar el evento. ¿Ok? Me acuerdo también de otro niño que también aquí en Mexicali, de una amiga también que la aprecio mucho, pues
su hija, ya mayor, tuvo un problema por ahí legal, ¿sí? Y tuvo el niño y se la tuvieron que entregar a la abuela. Para ella fue un show porque parecía con pues, problemas, un poquito de problemitas, de estrés, y también le gustaba echarse sus chelitas, ¿no? Entonces para ella era demasiada carga. Y yo le dije, no te preocupes, yo te voy a poder ayudar como pueda, cuanto pueda y hasta donde pueda. ¿Sí? Dije, no, yo también sé cambiar pañales, previa experiencia con el otro niño, ¿no? Entonces, la apoyé hasta donde pude. Digamos, el bebé lo recibió ella recién nacido. Ah, entonces, cuando ocurre eso, pues el niño no tiene más mamá que la abuela, ¿ok? El papá, bueno, se fue a mover, se fue a vivir a la casa de la suegra, o sea, de mi amiga, y se iban turnando, él cuidaba al niño en la noche y ella lo cuidaba durante el día, ¿ok? Bien, perfecto, entonces el niño así vivió, y etcétera, etcétera, y ayudé en lo que pude. Yo le dije, siempre que necesites, pega un grito de auxilio, le digo, más vale un grito a tiempo que un café después. Entonces, gracias a Dios sí lo hacía cuando acá, vamos, todo tiene arreglo, pum, 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 pum. Y ahí, el niño entonces ya feliz, pum, 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 todo lo golpeaba, ¿no? Ajá. Ok, perfecto, los problemas con la hija ya se resolvieron por allá, etcétera, etcétera. Y regresa la hija. Y llega y, qué hermoso mi niño, y pues se encariña con el niño, ¿sí? Y digo, ok, todo bien, le digo. Y pues tenía 2 semanas con ella, ¿sí? Y se quería llevar al niño. Yo le dije a la mamá, o sea, a mi amiga, a la abuela, yo le dije, es demasiado, demasiado brutal el cambio para el niño, le digo. Para el niño, tú eres la mamá. O sea, el niño, tú eres la mamá y él tiene a su papá. Esta señora que llegó, qué bonita, qué simpática y todo eso, pero es una desconocida, aunque es la mamá. ¿Entiendes? El niño no entendí. El niño simplemente, oh, mira qué agradable. Pero la mamá era la abuela. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ¿qué hacer? Porque la mamá, su hija era la mamá y ella decidió que se lo iba a llevar para allá, para el otro lado. Y pues yo qué podía opinar, yo qué podía hacer, yo lo único que le explicaba, es demasiado brutal para el niño, se puede enfermar, ¿sí? Denle tiempo, le decía, denle tiempo a que el niño se acostumbre a lo que es ella, ¿sí? Y bueno, pues no sé qué, que no sé qué tanto, pues ella tenía un novio allá, etcétera, etcétera, y se lo lleva. Yo dije, bueno, a ver qué rollo, ¿no? A ver qué pasa. Y pues hablando la mamá, la comunicación que se mantiene, pues dice que el niño se la pasaba llore y llore, que le había dado gripe, que estaba llore y llore. Y yo le explicaba, es que el niño, tú eres su hijo, tú eres su mamá, y lo sacó de su vida, a los dos, a ti y a su papá. Dije, dile que lo traiga de regreso, si no se nos va a enfermar y lamentablemente le digo, si se hace allá en Estados Unidos les vale coche, ¿sí? Allá el médico dice esto y adiós. Digo, dile que se lo traiga. Gracias a Dios me escuchó. Y la hija entró en razón y viene de regreso. ¿Ok? Ya viene de regreso,
se queda aquí algunos meses, ya es diferente. Durante esos meses el niño ya se acostumbra a la señora, a la mamá, se acostumbra a la mamá, la ve, la quiere, etcétera, etcétera. Ya después de algunos meses que en el que el niño ya la miraba como mamá, entonces ya se mueve y al rato ya la mamá ya terminó sus papeles, ya se arreglaron y ya se pudo ir. Entonces ya tenía a la mamá y a la abuela que miraba como mamá en la misma casa. Era otra casa totalmente diferente, pero por fin juntos. Ahora, ¿de qué se podía haber enfermado? Miren, es que generalmente a veces las personas me dicen, oye, ¿se ocurre eso de que se va a enfermar el niño? Es que no funciona así. Todo depende de cómo lo viva la persona. En este caso, cómo lo viva el bebé o el niño. ¿Sí? Muchas veces, como ocurre, cuando a veces sacan a alguien dentro de un ambiente y lo sacan a otro ambiente, se sienten como fuera del agua y se sienten abandonados. ¿Sí? Parece que me va a tocar un caso por allá por Venezuela, más o menos por ahí, ¿sí? Que también hay problemas de retención de líquidos y entonces tenemos que analizar cada caso, ¿sí? Pero puede vivirlo como que me siento fuera del agua y tener problemas con los riñones. Puede sentirse abandonado, puede impactarlo en la piel, falta de contacto. O sea, hay muchas cosas dependiendo cómo lo viva la persona. Hay que tener mucho cuidado, Camilo, cuando tenemos que pensar como bebé. Cuando vemos a un bebé tenemos que pensar como bebé. ¿Sí? Otro caso me acuerdo de una niña que estaba empezando a tener psoriasis, vitiligo. ¿Sí? Vitiligo y resulta que pues se le empezaba a salir manchitas y yo le explicaba, todo tiene una causa, una razón. Cuando yo me senté a platicar con la niña, tendría como unos 9 años más o menos, y le dije, ¿tú cómo que eres medio nerviosita, verdad? Sí, un poco. Y yo le dije, mira, yo sé que cuando una persona tiene ese problema, tiene miedo de separarse de algo, de alguien. Le digo, ¿cuál es el tuyo? Y ya me platica, ¿no? Que pues la abuela tiene vitiligo, entonces también puedes entender ya por dónde viene el asunto. La abuela ya tiene vitiligo, tiene miedo de que la abandonen, que la dejen, tiene miedo de que separación, ya tiene el vitiligo ella. Entonces ella tenía miedo de que alejaran a los nietos de la abuela y le estaba metiendo ese miedo a la niña. ¿Sí? Sin querer ella misma estaba siendo nociva para la niña. Y ya salió todo y le dije, mira, ya ves, aquí viene el punto. Digo, lamentablemente, la abuela, sin querer, está siendo la causa de que enferme la niña. El miedo se lo está transmitiendo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado cuando hablamos con los niños. Los niños se toman las cosas tal y como están. Quise tocar este tema porque miré un caso cerrado, ¿sí? Eh, en el cual, eh, en el caso, el muchacho se enteró que había sido papá 2 años atrás, y apenas se enteró. Y la muchacha pues falleció, la suegra del muchacho, que es la mamá, la abuela, se hizo cargo del niño. De repente, donde ella trabajaba, pues le estaban dando todo el apoyo, pues ellos querían tener un hijo y pues se encariñaron con el niño, estaban en el proceso de adoptarlo, llega el amigo, se entera que tiene un hijo, quiere pelear el caso y empieza a echarle pestes a la abuela y al otro, ¿no? Bien, hasta ahí todo es entendible, como le decía, tal vez este caso es importante que los diga porque es bien importante que muchos casos así suceden. Okay. De hecho, en Estados Unidos, como yo le decía a mi madre, pasaba viendo ese caso, mire madre, el cuate está siendo tonto porque él tiene el caso ganado, él es el padre biológico. Digo, yo lo que haría
En ese caso, yo iría y diría, les doy las gracias, porque el niño en esos 2 años no le ha faltado casa, no le ha faltado comida, no le ha faltado amor, no le ha faltado nada, pero es mi hijo y quiero que esté con su padre. El caso lo tenía ganado, pero entra en choque. Y realmente yo decía, qué mal agradecido, ¿sí? Porque en realidad a su niño se le estaba dando todo, ¿sí? Y ese tipo de casos, fíjense, ya no sé si ya no lo sigue, nomás se dio el caso, e incluso le dijo la juez, nomás que el caso ya lo están llevando en corte, el caso de adopción, tienes que verlo allá. Prácticamente le dijo, pues lo tienes ganado, pero tienes que verlo allá. El punto es que tal vez gane el caso y se lo quiera llevar. Ese arrancar al niño de un hogar, de una familia que él considera su familia, y de repente se lo lleva un extraño, es un cambio muy brutal, un cambio muy fuerte, que él puede vivirlo de muchas maneras, ¿sí? Aquí es donde difiero mucho con una copia pésima de la nueva medicina germánica, la ha distorsionado, que es la biodescodificación o la neurodescodificación. Que miren, ahí hablan que dicen que el conflicto del niño es un problema de los padres y se olvidan realmente de atender al niño. Eso es una deformación horrible, pésima. ¿Ok? Deben entender que el conflicto lo tiene el bebé o el niño y hay que identificarlo y tratar de resolverlo. Ya no tiene nada que ver los padres. Tal vez tienen un problema con los padres en ese momento, pero es cómo lo vive el ser viviente. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, desaléjense de esas deformaciones de la nueva medicina germánica. No es nueva medicina germánica, están dándote mala información y puede ser peligrosa. ¿Ok? Bueno, punto. Volvemos otra vez al tema. Miren, hace poquito, este caso me duele, ¿no? Siempre les he estado hablando que todo es a nivel psique, cerebro, órgano simultáneamente. Siempre. Entonces, cuando yo le digo a la persona, cuando está en la fase activa, cuando está el problema, hay que identificar el problema y explicarle que después va a entrar una crisis curativa. Y es un poco más difícil explicarle eso cuando la persona, miren, la mayoría de la gente me llega ya en la crisis curativa. Y es más fácil sacarlo, que ya estás en la crisis, damos agua de mar, baño con sal de mar, paz, una bolsita con hielo, te recuperas y son te remedio. ¿Sí? El problema es cuando está en la fase activa, que no se siente enfermo, pero ya hay un problema biológico y se resuelve y entra todos los síntomas acá inflamatorios, bla, bla, pero también en el cerebro. Entonces yo siempre les aclaro, va a haber algo en el cerebro, no dejes tocarlo, porque lo primero que van a hacer es que mete operación, quimio, radio, para afuera, ¿sí? Y algo sí ocurrió con una niña hace poquito, muy bonita, muy simpática, que no estaba comiendo, y me diga, después de verla dije, es fase activa, ya tenía semanas y dije, hay que ayudarla y explicarle, dije, cuando empieza a sanar, se va a poner peor, dije, pero tienes que entender, no vayas a entrar en pánico, cuando se hinche, vamos a ir con el agua, vienes y seguimos, por eso es bien importante el seguimiento, ¿sí? Y le dije, y le van a encontrar, puede que le encuentren algo en la cabeza, no dejes que la toquen. Si ocurre algo así, dile que quieres una segunda opinión. Ocurrió, señores, ocurrió, no sé cómo termina ese caso, ¿sí? No sé cómo va a terminar, pero es importante entender. Lamentablemente el médico simplemente, ahí está, operación, esto y lo otro, justo cuando está sanando a la gente. Por eso es importante el seguimiento. Hay que pensar como niños, hay que pensar,
y apóyense, aprendan la nueva medicina germánica ahorita que están en tiempo, ahorita que no hay problemas serios, para cuando sucedan esas cosas, usted ya sepa qué hacer, no entre en pánico, ¿entienden? El médico cree que sabe y va a actuar de acuerdo a lo que le enseñaron. Lamentablemente, la gran mayoría desconoce las leyes biológicas. ¿Ok? Entonces, cuídense amigos, espero les haya gustado. Recuerden, denles un like, compartan este video, son videos que salvan vidas. Háganlo por sus amigos, conocidos, por todo el mundo.